Bueno, muy buenas noches, tardes en Guatemala, pero en Colombia y en otros países, buenas noches. Soy Clara Pérez. Es para mí un placer estar hoy con ustedes. Veo algunas caras a través de la pantalla. Por ser pues un grupo numeroso, no podré habilitar los micrófonos, estaría deseosa de hacerlo, pero somos bastantes. Sin embargo, como está en la pantalla, pues pueden escribir sus comentarios o preguntas en el chat. Trataré de responder algunos al final, pero también algunos podré responderlos pues por correo más adelante. Bueno, vamos entonces a iniciar. Esta es una clase en vivo que llevo preparando ya un buen tiempo con muchísima emoción. 10 preguntas con sus respectivas respuestas para que ustedes se aproximen a lo que es escribir sus historias de vida. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hacerlo? ¿De qué manera? Bueno, las preguntas más comunes que a través de los talleres que yo he dado hace unos años al respecto, pues suelen surgir entre los participantes. Bueno, entonces iniciemos. Primero quiero pues como rápidamente presentarme. Ya saben que mi nombre es Clara, soy colombiana, vivo en Perú. Y me hice escritora de manera tardía, con mucha emoción y mucho entusiasmo, luego de haber estudiado y ejercido mi trabajo en otras áreas. He publicado varios libros que han recibido reconocimientos y muy en especial quiero contarles hoy que a raíz de esa escritura que yo misma he hecho, un día dije, bueno, escribir es tan gratificante, le permite también a uno conocerse de tal manera que comencé a ofrecer unos talleres para que la gente escribiera sus historias de vida. Fue en pandemia cuando ya pues sabemos que las circunstancias no fueron las mejores, que continué con estos talleres de manera virtual y he tenido pues personas que asisten desde diversos países, hombres, mujeres que quieren escribir sus historias de vida. Eso es un poco de mí, solo decir por ahora que me apasiona, una de las cosas que más me apasiona es interactuar con personas como ustedes, que quieren escribir, que se están iniciando, que quieren poner eso que tienen por dentro en el papel y de manera muy estética, a través de lo que es la escritura, poderle dar forma, contenido a eso que llevan por dentro. Bueno, vamos entonces a iniciar con esas 10 preguntas, como un decálogo de preguntas comunes que siempre se hacen las personas, y las he agrupado de la siguiente manera. Primero, ¿qué son historias de vida? Cuando ustedes escribieron a esta clase en vivo, pues ese es el anuncio. Puedes empezar a escribir tú o tus historias de vida. Podríamos pues decir muchísimo al respecto, pero básicamente que son aquellos relatos que para nosotros son importantes porque nos representan recuerdos, añoranzas, incluso personas que no conocimos, pero que sabemos que hicieron parte de nuestra familia y existieron, o que nos representan situaciones que tienen que ver con la actualidad, con lo que estamos viviendo. En general, uno podría pues decir que una historia de vida es un relato que tiene mucha cercanía con uno mismo, em, que le genera unas sensaciones y digamos unas emociones muy grandes y un relato por medio del cual nosotros, como los que estemos escribiendo, podemos dar nuestra propia versión. Por eso es que uno dice, cuéntame tu historia de vida, ¿cierto? Entonces la persona, de alguna manera, por ejemplo, verbalmente le relata lo que ha hecho, lo que le ha pasado en su vida. Eso también se puede escribir y puede tener que ver con múltiples temas,
y situaciones. Entonces, yo puedo escribir mi historia de vida centrándome básicamente en mi niñez, o puedo escribir una historia de vida de mis abuelos, los haya o no conocidos, conocido, perdón, puedo escribir sobre ellos. O porque no, también puedo escribir una historia de vida que tenga que ver, por ejemplo, con algún viaje especial que hice y fue importante, digamos, me generó grandes aprendizajes. Entonces aquí muy pocas cosas nos están limitando. Realmente cuando uno escribe sus historias de vida, eh, las limitaciones como que se las impone uno mismo. Y mi invitación es a todo lo contrario, a que cuando queremos escribir nuestras historias de vida, no nos limitemos y podamos escribir realmente sobre lo que queremos. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que es muy común que se hagan las personas como ustedes, cuando yo digo como ustedes, pues por lo general personas bueno, que no son escritores, ¿cierto? Como tal, puede que aquí haya alguno y bienvenido, qué rico, pero en general personas que no son escritores, que han escrito poco o que no han escrito mucho, entonces, que ejercen otras profesiones, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿y es que yo puedo ser escritor o puedo, pues, por lo menos escribir mi historia de vida? Entonces, la respuesta rotunda es sí, todos podemos escribir nuestras historias de vida, o también podríamos escribir cuentos, poesía, lo que queramos, claro, obviamente, solo que aquí estamos hablando de historias de vida. Entonces, todos podemos escribir nuestras historias de vida con cualquier fin. Ahora habrá otra pregunta donde responderé a cuáles pueden ser esos probables fines. Pero lo que quiero en esta respuesta dejar muy en claro, mm, invitarlos a que nos bajemos como de esa nube de que solamente pueden escribir los escritores y los escritores famosos y los que ya tienen publicados libros. No, eso es algo que digamos como que se nos ha metido en la cabeza, pero que no es así. Cualquier persona puede escribir, desde un niño, una niña, cualquier persona que quiera puede escribir. Y cuando yo digo escribir, es escribir con un sentido literario, con un sentido hermoso para contar pues una historia. Vámonos pues a la tercera pregunta. Yo voy viendo más o menos el tiempo. Mm, ¿Por qué escribir historias de vida? ¿Cierto? ¿Por qué si ya, supóngase, claro, supóngase no, ciertamente han pasado años de ciertos sucesos, décadas, incluso personas que ya no están con nosotros, ¿por qué sentarnos y dedicar parte de nuestro tiempo a escribir una historia o unas historias de vida? Dedicar un muy buen tiempo y sobre todo deleitarnos en esa escritura, ¿cierto? Entonces son muchos los motivos que existen. Lo resumiría de esta manera. Primero, sobre todo, digamos, en la cima, porque escribir se disfruta, ¿sí? Eh, em, Se disfruta poder encerrarse 2, 3 horas en la alcoba, en algún lugar, imaginar, cerrar los ojos e imaginar, por ejemplo, una escena, no sé, pensemos en algo familiar, del padre de uno, cuando, que uno obviamente no lo conoció, digamos, en su niñez, entonces, cómo era ese papá cuando era niño, ese pueblo donde nació, qué dificultades tuvo, qué cosas importantes, cómo se educó, etcétera. Todo eso se disfruta enormemente porque es traer el pasado al presente, pero traerlo en forma hermosa, a pesar de que pueda haber tristezas y cosas muy difíciles, traerlo en forma hermosa y poderlo poner en una hoja en blanco con nuestras palabras, mm, y digamos, imaginándonos incluso cosas que no sabemos cómo fueron, pero imaginándonoslas.
¿cierto? Entonces es como dándonos también esa libertad. Entonces, primero, escribir se disfruta muchísimo. Segundo, porque nos permite encontrar nuevos sentidos para historias, sucesos en los que no habíamos pensado o reflexionado mucho. Eh, por ejemplo, por eso es que es muy difícil cuando uno se sienta a escribir una historia de vida, planearla desde el principio. Por ejemplo, voy a escribir sobre esto, el primer párrafo sobre esto, el primer capítulo sobre esto, lo siguiente sobre esto. Uno puede hacerlo, claro, y los escritores lo hacemos, pero a veces es difícil. ¿Por qué? Porque la hoja en blanco, esa maravilla de hoja en blanco que tenemos, ya sea en un cuaderno o en el computador, la que nos va dando las libertades de escribir y de escribir cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Entonces nos va dando como unos sentidos y unas explicaciones nuevas a esa historia que teníamos por allá guardada y que pensábamos que era de tal manera. Por eso la hoja en blanco digamos, permite crear cosas nuevas y por eso la escritura es como un arte. Es como un arte, no, disculpen, es un arte en el sentido de, por ejemplo, o similar a como cuando un pintor eh, pinta sus obras o un escultor hace sus esculturas, porque les va dando forma, ¿cierto? Entonces, con la escritura nosotros también vamos dando forma y eso hace que descubramos cosas que no recordábamos o no sabíamos o no nos las habíamos imaginado, encontremos explicaciones, etcétera. Tercera razón, porque escribir nos permite embellecer lo que no es tan bello. Entonces ustedes podrán decirme, Clara, ¿cómo así? Sí, de esa manera. La escritura, como es un arte, al nosotros elegir las palabras con las que vamos a contar determinada historia, al buscar la palabra más oportuna, eh, lo que estamos haciendo es, entre comillas, embellecer, es decir, dándole como una estética, como una forma bonita, probablemente, por ejemplo, a una tristeza, a una muerte, bueno, y obviamente a cosas bellas también. Y por último, es importante, o escribimos, digamos, porque si lo queremos, podemos hacer un escrito que sea un legado para nuestros hijos, nietos, familia, o no. Esa es otra de las preguntas que ahorita vamos a resolver, porque no necesariamente, pero sí quiero decir que es posible. Y de hecho, muchas personas que me han acompañado en mis talleres, algunas, deciden escribir, por ejemplo, para sus nietos y que los nietos conozcan la historia de los antepasados o para los hijos, etcétera. Bueno, cuarta pregunta relacionado con lo anterior y con todo lo que estoy diciendo. ¿Para quién o para quién es escribir? Mm, es una pregunta muy habitual y casi que sin pasar a la respuesta yo les diría de antemano, en primer lugar, siempre para cada uno de ustedes, para mí. O sea, uno no puede sentarse a escribir pensando en que está escribiendo para otros. Primero, escribir para uno mismo. Eh, que si vas a mostrar ese escrito a otras personas, que si lo vas a compartir con otros, que si vas a hacer una pequeña publicación casera, muy artesanal para 10 o 15 allegados o incluso un libro, eso es una decisión que más adelante, en la medida en que escribas, puedes ir tomando, ¿cierto? Como en la medida en que uno le va dando forma a la escritura, uno dice, ve, esto puede ser interesante para mis hijos que no sabían tal historia, o no, ¿cierto? O también uno puede decir, no, sencillamente estoy escribiendo para mí. Eh, pero en general, lo que quiero dejar acá como una respuesta importante para ustedes, escriban porque quieren escribir para ustedes. ¿Cómo comenzar a escribir historias de vida? Mm, Esta es una pregunta
que da lugar a demasiadas respuestas, pero que yo condenso de la siguiente manera. Bueno, lo que ya les había dicho, inicia solo pensando en que estás escribiendo para ti. Porque una digamos, de las dificultades mayores cuando uno se inicia en la escritura es mm, que uno tiene como muchas resistencias o barreras o limitantes, casi que una vocecita por allá invisible que le está diciendo a uno, no escribas eso, no digas eso de esa forma, cuidado que es que no tienes muy buena ortografía. eh, o qué pena, no vayas a contar eso, ¿sí? O también es una vocecita que le puede estar diciendo a uno, no, pero si tú no eres escritor, si tú no has estudiado para ser escritor, ¿cómo así que te vas a poner a escribir? Entonces, son muchas vocecitas que le pueden hablar a uno y limitar la escritura. Casi sin haberla iniciado, uno puede decir, no, no, esto no es para mí, me muero del susto, no voy a escribir. Pero mi respuesta, mi invitación y mi experiencia con la gente que he trabajado es todo lo contrario y es poderle decir a personas como ustedes, tranquilícense, pueden escribir e inicien pensando en que están escribiendo es para ustedes. eh, em, lo que quieren escribir, el tema sobre el que quieren escribir. Mm, y no permitan que la inspiración se corte, se les vaya. Eh, la inspiración, entre otras, es un tema muy, o un, pues sí, un concepto muy, como muy cuestionable porque a veces se cree que la inspiración solamente es como ese rayo que llegó un día y me dijo, esto es lo que tienes que escribir y es grandioso, escríbelo. Sí, no. Claro, hay momentos oportunos y hay momentos de nuestra cotidianidad en donde sí, esas ideas nos llegan. A veces, por ejemplo, cuando se está, no sé, en un paseo, en una salida, conversando con alguien, pues casi semidormido. Sí, hay ideas que a uno le llegan y uno tiene de inmediato que capturarlas y guardarlas porque son, digamos, un insumo muy grande para esa historia que uno está narrando. Pero la inspiración no solamente es eso, sino que la inspiración también es trabajo. Trabajo en el sentido de que es, como tantas cosas en la vida, es juicio, es tener rutinas para escribir, para permitir no solo que las ideas lleguen, sino que yo las pueda, digamos, plasmar de manera muy adecuada. Entonces, para recordar la pregunta, ¿cómo comenzar a escribir historias de vida? Que puede haber muchísimas respuestas, pues les doy como dos o tres pistas al respecto. Escriban pensando solamente en ustedes, no en lo que el otro quiere que ustedes escriban, no en la historia que el hijo quiere que escriban, ¿cierto? No, primero en ustedes. No permitan que la inspiración se les vaya, cuídenla. Yo suelo recomendar a mis estudiantes que mantengan pequeñas libretas, por ejemplo, junto a la mesa de noche, porque suele pasar mucho que uno cuando se va a dormir o cuando despierta tiene ideas, a veces tiene sueños que son importantes. eh, y todo eso, digamos, es una forma de comenzar a escribir y de facilitar la escritura. Bueno, vámonos para la pregunta 6. ¿Alguna técnica, algún ejercicio para recomendarles para iniciarse en la escritura? Claro, muchísimos. Y precisamente un taller de escritura creativa como aquellos que facilito consisten en eso, ¿cierto? Un taller como su nombre lo dice es como un espacio en donde uno pone en práctica muchas cosas
Unas las va a utilizar, otras decide no utilizarlas, unas le gustan, otras no le gustan, pero es un espacio, por decirlo así, como un laboratorio en donde uno ensaya muchas maneras para empezar a escribir, para escribir algo. Entonces, claro, les puedo hablar muchísimo de técnicas para comenzar a escribir, mm, pero voy a anunciar dos o tres. Eh, la primera, que digamos es común, es mi sugerencia permanente a todos quienes empiezan y para mí misma en mi escritura, cuando estoy iniciando alguna nueva historia, es lo que llamamos una escritura automática. Es decir, date 10, 15 minutos con unas hojas en blanco, o si escribes muy bien en el computador, también podrías hacerlo en una hoja pues de tu procesador de texto. Date esos 10 o 15 minutos, incluso puedes poner cronómetro de tu teléfono. Escribe sin detenerte. Por eso se llama escritura automática. No te detengas a pensar, esta frase me quedó mal escrita, la ortografía está mal, esto no lo quise decir, lo voy a borrar. No, porque ahí la técnica o el ejercicio no da los resultados. Entonces, dedica 10, 15 minutos, incluso sin levantar el lápiz del papel, sin pensar, y escribe, escribe, escribe y escribe. ¿Por qué esta técnica sirve? Porque cuando de alguna manera, por decirlo así, las, em, las ideas no las piensa uno, sino que permite más bien como que bajen al papel, por decirlo de esa manera, fluye mucho más el escrito, lo que uno está contando ahí, e incluso se vienen al papel unas ideas y unas cosas que uno está escribiendo ahí que uno dice, ve, ¿y esta idea de dónde me surgió? ¿O por qué estoy diciendo esto? Empecé escribiendo de un tema y acabo en otro. Claro, excelente. Si eso le sucede, maravilloso, porque ese es el resultado esperado con la escritura automática, que cuando te inicias a escribir por 10 o 15 minutos, incluso partas de una idea y llegues a otras, porque digamos como un tanque de ideas, una generación de muchas ideas para escribir. Esa es como, digamos, la primera técnica que es muy importante. Bueno, y hay muchísimas. Otra que incluso se puede combinar con esta primera es inspírate en un objeto. Hablemos, por ejemplo, de un álbum fotográfico, em, que cuando yo paso un viejo álbum fotográfico, ¿cuál foto, cuál fotografía puedo seleccionar, mirarla detenidamente por unos minutos e inspirarme para escribir algo? O un objeto, ¿sí? Algún objeto que ustedes tengan guardado que sea importante, ya sea del pasado, de un momento más actual. Mm, todos esos elementos son muy, digamos, son muy inspiradores para la escritura. Esas son técnicas que nos sirven para comenzar a escribir historias. Bueno, séptima pregunta. Por acá se me está tapando. Ser fiel a los hechos que se cuentan. A ver, digamos, esta clase en vivo y los talleres que yo doy alrededor de contar historias de vida en general, como su nombre lo indica, son muy ceñidos pues como a contar cosas, llamémoslas entre comillas, reales, ¿cierto? A historias de vida de las personas. Mm, pero en todo caso, pues digamos que tengo que decir que lo que cada persona quiera escribir va a depender de lo que ella decida escribir, ¿cierto? Yo puedo escribir una historia, por ejemplo, eh, para mi familia grande, ampliada, ¿sí?
digamos, muy objetiva, por decirlo así, que describa datos muy, muy comprobables, donde no entre mucho la subjetividad, por decir algo. Si voy a tener una reunión con mi familia ampliada en 2, 3 meses, no sé, y quiero entregar un pequeño escrito narrando la historia de la familia, es muy probable que lo ideal o que lo que uno quiera es escribir datos muy objetivos. Entonces, los abuelos nacieron en tal día, en tal lugar, en un pueblo de tales características, crecieron en esos pueblos, se educaron, bueno, después se encontraron, se casaron, se fueron a vivir a otra parte, tuvieron tantos hijos, los nombres de los hijos son tales, etcétera. Fíjense en que esa sería una historia, digamos, como muy, muy pegada a la realidad. Pero también en el otro extremo están, hay personas, algunas de ustedes, por ejemplo, que podrían decir, bueno, yo lo que quiero es escribir una historia donde yo dé mi posición sobre determinadas cosas, contar algo, ¿cierto? Cuando yo digo posición, no es entrar en debate, sino sencillamente pues como yo quiero contar mi perspectiva sobre lo que ha sido mi vida, ¿cierto? O quiero contar mi perspectiva sobre por qué, no sé, los tíos se vinieron a vivir a la ciudad después de una guerra, de una violencia, ¿cierto? Entonces también puedo, digamos, involucrar elementos subjetivos. En cualquier caso, bueno, resumo diciendo, fíjense en que eso que uno quiere contar se debate como en una línea, ¿cierto? En donde hay unos extremos en donde puedo involucrar muchos elementos muy objetivos, muy ciertos, muy verificables, pero también en otro extremo en donde un texto es hermoso, puede ser en primera persona, yo contando lo que pienso sobre lo que soy, porque llegué a ser de tal manera, quién es, de dónde provengo, etcétera. Y para concluir sobre esta respuesta, mm, en todo caso ustedes deben saber que las historias de vida se pueden contar desde lo estrictamente autobiográfico, y ahí hago énfasis porque, bueno, siempre en lo autobiográfico pues también caben otras cosas. eh, entonces conocemos incluso libros pues, publicados en librerías de personajes famosos que han escrito sus autobiografías, pero también podemos escribir desde lo autoficcional. Es una manera, digamos, por decirlo así, de escribir muy actual, en donde yo me inspiro en mi vida o en la de, no sé, alguien, bueno, no, me inspiro en mi vida, y la historia que cuento se basa y recoge insumos de mi vida, pero también le doy algunos toques ficcionales, de imaginación, como para alentar más la atención y la curiosidad de lo que estoy escribiendo. Pero claro, también, pues no quiero como dejar de decirlo, también se puede escribir desde lo ficcional, pues partiendo de hechos que uno conoce, se imagina, pero sobre todo haciendo invenciones de personajes, situaciones. Bueno, vamos para la pregunta 8. Son 10 preguntas, estamos aproximándonos pues como al final. Pregunta 8. Bueno, también, esta es como una pregunta más, con una respuesta más práctica. Bueno, escribir mucho, hay que escribir mucho para contar una historia de vida, hay que escribir poco. ¿Qué pasa si yo escribo bien, literalmente? Es decir, si me va bien en la escritura, si empleo bien las palabras, la ortografía, etcétera, o si no tengo, digamos, esas destrezas. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a escribir? Mm, Estamos pues cayendo ya en una respuesta más práctica, que tiene múltiples respuestas. O sea, cuando tengo, por ejemplo, un grupo que inicia
mm, se inicia a escribir sus historias de vida, eh, no existen normas en donde podamos decir, vamos a escribir una historia de 10 páginas, ¿cierto? O vamos a escribir sus historias de vida solo sobre este tema. No, cada quien sabe lo que quiere escribir, la forma en que lo quiere hacer y la longitud del texto. Obviamente, lo sabe o lo quiere, pero claro, cuenta con, obviamente, con todo mi apoyo y mi acompañamiento, pues para que eso lo haga de forma adecuada y para poderle dar recomendaciones. Entonces, una historia de vida, si yo digo que quiero escribir 2 páginas sobre mi historia de vida, claro, ¿y por qué no? Pues 2 páginas puede ser relativamente poco, pero puedo producir un texto muy bonito para contar alguna cuestión. Pero también puedo, y suele pasar, que las personas van adentrando en hechos, en anécdotas, en viajes, en personajes, en reflexiones que hacen, y entonces la extensión de sus historias de vida se va aumentando. Por eso, digamos, el tiempo que se demora en escribir una historia de vida también es completamente relativo. En un taller yo puedo escribir, digamos, un capítulo importante o ese pequeño documento corto que quiero sobre mi historia de vida, pero también puedo necesitar más días y más tiempo sentado en mi casa escribiendo mucho al respecto, incluso meses o incluso algunos años, porque la historia lo amerita, porque me gusta escribir, porque me siento bien haciéndolo, porque aprendo de esa escritura. Mm, y sobre los aspectos que solemos llamar de forma, mi consejo es, no se preocupen por ello, al principio. No se preocupen por ello, ¿cierto? No, primero dejen que su energía y sus inspiraciones y todo se libere sobre la historia que van a contar, aquella anécdota que se me había olvidado y que la quiero contar, mm, que ya vendrán momentos para hacer ajustes, ¿cierto? Es como no dejar ir la inspiración, sino primero retenerla, utilizarla y ya después, claro, siempre, como en todas las cosas que hacemos en la vida, llega el momento en donde, claro, tengo que tomar un texto con ayuda o sin ayuda, empezar a hacer ajustes, mejoras y mucho más cuando ya ese texto, digamos, va a ser un texto que se publique, ¿cierto? Es, digamos, es distinto porque ya, claro, tengo la responsabilidad de que de pronto lo van a leer las 10 personas integrantes de mi familia o incluso todos mis amigos o incluso, no sé, quiero sacar una edición de 50 ejemplares o demás para que otros lo lean. Entonces, claro, ya la responsabilidad sí es mucho mayor en todos los ajustes que haya que hacer. Bueno, vamos para la 9. 9, pues para la pregunta 9. Escribir desde qué punto de vista. Lo voy a poner de la manera más sencilla. En el colegio a todos nos enseñaron que se puede escribir en primera persona, en segunda, en tercera, en singular, en plural. Y de manera muy sencilla, la respuesta es esa, ¿cierto? Eh, tú puedes escribir tu historia de múltiples maneras. Muchas personas inician escribiendo en primera persona y se dan cuenta que la historia no fluye. Y yo como facilitadora me doy cuenta, yo digo, no, es que como que no. Mejor ensaya escribirla en tercera persona, porque cuando la persona, qué pena la redundancia, cuando ella escribe en tercera persona, como que se tranquiliza y ve la situación más lejana y entonces la escritura le fluye más, ¿cierto?
Eh, entonces, existen muchas maneras de contar la historia. Lo importante es que puedas contar lo que quieres y sobre todo que te inventes una bonita forma para hacerlo, una forma que sea cómoda para ti. Pero quiero poner un ejemplo para pasar a la última pregunta. Quiero, porque estamos en la 9, ¿cierto? Sí. Quiero poner el siguiente ejemplo. Y aquí es donde está lo bonito o una de las cosas bonitas de la escritura. Una misma historia se puede escribir de muchas maneras, ¿sí? Entonces, y por muchos motivos. Primero, una misma historia se puede escribir de muchas maneras porque yo, como la persona que la esté escribiendo, quiero ensayar varias maneras de escribirla, ¿cierto? Entonces, no sé, primero ensayo a escribirla en primera persona, después en tercera persona, después ensayo a escribirla con muchos diálogos, después le mermo a las anécdotas, mm, más extensa, más corta. Eso es como una decisión que yo puedo, digamos, obviamente tomar. Pero también las historias se pueden escribir de múltiples maneras dependiendo del punto de vista con que yo las escriba. Es decir, en qué elementos me esté fijando para escribirla. Por acá me están diciendo que sí, ya vamos a terminar, ya voy para terminar. ¿En qué elementos me fijo? Y voy a poner un ejemplo para pasar a la pregunta 10. Eh, Supongamos que vamos a contar una historia sobre un accidente que hubo en la esquina de nuestra casa, ¿sí? Ese accidente puede ser contado de múltiples maneras. Supóngase que había 5 personas alrededor del accidente que hubo. Una persona que estaba caminando por la calle, una persona que estaba viendo el accidente desde un balcón, la persona que iba dentro del automóvil que se accidentó, el conductor del automóvil. Todos van a contar la historia de diferentes maneras. Entonces la pregunta es, ¿quedó mal contada la historia porque hay 5 historias distintas? No, cada uno la contó de una forma diferente. Por eso es, por ejemplo, que en nuestras historias personales o familiares, pero ya, yendo a las familiares, 2 hermanos pueden contar una misma historia, pues un mismo suceso de maneras totalmente distintas. Entonces, para concluir aquí, lo importante es que ustedes se sientan bien en lo que vayan a contar y elijan la forma más adecuada para hacerlo. eh, eh, y eso es contar, digamos, una historia. Bueno, esta es la historia que les he contado hasta aquí con estas mm, 9 preguntas con sus respuestas. Entonces, la 10ª pregunta, eh, bien inspiradora, es, ¿quieres tú comenzar a escribir tus historias de vida y tener esa experiencia de escribir? Porque no es solamente, pues lo digo así como muy coloquialmente, no es solo llenar un papel y escribir, no, es vivir la experiencia de recordar, de investigar, de hablar con alguien para que me cuente y yo pueda completar la historia, de buscar en internet un dato que no sabía. Entonces, repito, quieres comenzar a escribir tus historias de vida y tener esa experiencia. Entonces, como les decía en las invitaciones que en las redes sociales hice para esta clase en vivo, eh, yo los invito pues a escribirlas y a que se inscriban los que deseen bueno, en mis talleres, de hoy en adelante cuando quieran, ¿cierto? Pero de manera particular en un taller que iniciaré el próximo 23 de octubre, jueves, eh, en este mismo, en este mismo horario. Este taller tiene una duración de 6 semanas, va entonces hasta finales de noviembre. Las sesiones son virtuales como esta.
con muchas menos personas, 12 personas máximo en en el grupo. Entonces ahí sí podemos hablar, interactuar, ver nuestros escritos en pantalla, hacer preguntas, envío tareas pues, por correo o por el WhatsApp. Las personas escriben, a la próxima sesión leen sus escritos. Bueno, es un grupo y es una, digamos, una dinámica totalmente distinta o muy acogedora con respecto a esta, pues donde estamos tantos. Entonces, este taller empieza el jueves 23 de octubre. Sí, acaso, que creo que sí, aquí hay algunas personas, por ahí vi unas rápidamente, personas que ya han participado de las primeras versiones de mis talleres y quieren continuar escribiendo sus historias, pues tengo un taller que se da que doy los miércoles, que es para personas que ya han estado en los primeros, pero quieren continuar escribiendo sus historias. Entonces es como un espacio permanente de mucha confianza, ameno, para que lo hagan. A esas personas, pues les digo que me escriban, que ya conocen mis datos. Y para quienes entonces, y ojalá que aquí haya pues un grupo de unas personas que lo deseen de esa manera, quieran iniciarse en la escritura de sus historias de vida. eh, entonces, para iniciar el taller del jueves 23 de octubre, cuyo cupo es reducido, los invito a que consulten la información de la siguiente manera. Muy fácil. Pueden entrar a mi sitio web, un nombre de mucha recordación, Clara Pérez, y ahí al entrar arriba ven el símbolo de Linktree. Recuerden que Linktree es una plataforma, aquí a la derecha la tengo, en donde se guardan como muchas información, documentos y las redes de determinada persona. Entonces, mi Linktree es este que ven aquí, Clara Pérez 1, y ahí encuentran los siguientes documentos. Primero, los pasos a seguir para los que se quieran inscribir. Segundo, un folleto informativo ya así mucho más amplio sobre cómo va a ser el taller, qué temas vamos a tratar, incluso qué autores, dinámicas, etcétera. Tercero, un formulario entonces para que se inscriban. Eh, Cuarto, si el grupo se llena, un formulario de lista de espera para quienes quieran pues quedar en espera para un próximo taller. Yo creo que por el chat les han estado pasando link, el link, valga la redundancia de Linktree, y si no, repito, entran a mi sitio web y ahí arriba ven el icono. Bueno, muchas gracias por acompañarme, pero por acá entonces me están pasando, digamos, las preguntas más comunes al respecto. Ah, qué bueno. Me preguntan a Caicedo que si está bien escribir evitando mencionar momentos dolorosos. A ver, primero, eso es una lección tuya, Ana, y de cada uno de ustedes. Yo no puedo, como tallerista, por ejemplo, influir en eso. Cada quien lo decide. Eh, Y ni siquiera lo tiene que decidir así como tan abiertamente, sino que es un proceso que poco a poco la misma persona va como dándose cuenta que lo quiere hacer. Eh, 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 em, no es como una imposición, sino que de pronto un día dice, ve, sí, yo sí quiero escribir sobre aquello y comienza a escribir sobre algo doloroso después de haber escrito sobre otras cosas. Lo segundo lo segundo, sí, puedes mandarme otra pregunta por acá, me dicen. Lo segundo, Ana, es que eh, la escritura tiene una cosa tan hermosa que es que cuando tú escribes sobre algo doloroso, no estás escribiendo pues como para desahogarte. Yo quiero aquí como aclarar que estos talleres no son un espacio terapéutico, aunque ayudan a sanar y a sentirse muy bien, pero no son estrictamente un espacio terapéutico. Entonces, la escritura lo que permite es uno escoger las palabras y redactar para escribir algo doloroso. Y al hacer eso, uno está como de alguna manera
embelleciendo o dándole una estética a esa historia, sintiéndose bien, entonces es una forma también de, pues, de hacerlo, digamos, que, que, que puede hacerlo, ¿sí? Pregunta Dora que si la historia de vida es un relato autobiográfico o es diferente. Dora, es un poco lo que les decía. Sí, la historia de vida es un relato autobiográfico, obviamente que sí. Mm, y tú puedes elegir qué contar, qué no contar, cómo contarlo, pero en ese relato autobiográfico, ojo con esto, caben muchas intuiciones, y es que eso es lo que la gente cree que no. Entonces, ¿yo cómo voy a escribir sobre el abuelo que no conocí? Y yo te digo, claro que puedes hacerlo de muchas maneras. Te han hablado del abuelo, lo has visto en fotografías, tu papá te dijo muchas cosas, sabes el pueblo donde nació y te lo imaginas, ¿cierto? Entonces, el relato autobiográfico tiene que ver con eso que tú sabes y puedes escribir, pero también con aquello que intuyes, que imaginas o también que investigas, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar información de alguien que no conocí, por ejemplo, en, en internet, en estudios genealógicos, en diferentes elementos. Dice Margarita que si escribir solo como un acto de vanidad. No, ¿sabes qué? Yo pienso que Margarita, que es como todo lo contrario. Bueno, si es vanidad con uno mismo, sí. Sí. Bueno, ahí sí estoy completamente de acuerdo. Es vanidad, es deseo, es gusto, es satisfacción, es emoción de uno levantarse a veces a las 5 de la mañana con frío, pero a escribir porque se le vino una idea a la cabeza al despertar. Entonces, en ese sentido, sí es acto de vanidad con uno mismo. Con respecto a otras personas, yo diría que sí, en algún momento, claro, cuando ya después de un tiempo de uno pulir y tener su escrito y entregárselo a los otros, claro, claro que sí, es el orgullo de uno sentir que escribió y que se lo están reconociendo. Pero con lo que diría que no es que pues no sugiero que escribamos por darle gusto a alguien o porque al otro le parezca bonito lo que conté o sí, no, básicamente escribamos porque nosotros queramos hacerlo. Bueno, si no creo que ya no hay más preguntas, además ya el tiempo está, digamos, en su punto, que era lo que quería, una clase de cerca de 40 minutos, se fueron a 50. Bueno,